bienvenidos. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco de lo que Dios ya ha hablado a mi vida. Así que hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. El día de hoy la palabra tiene por título Somos la resistencia. ¿Y por qué somos la resistencia? Pues déjenme decirles que estamos viviendo un tiempo, una época muy dolorosa en nuestro país a causa de diferentes factores que está de más mencionarlos porque ya cada uno de ustedes lo conoce, yo los conozco. Pero también en predicaciones anteriores hemos venido escuchando de que no debemos ser indiferentes, sino que debemos hacer lo posible para que a través de eso que nosotros estamos haciendo, el Señor pueda glorificarse y hacer maravillas, ¿cierto? Entonces, como venimos aprendiendo ese tipo de cosas, es importante que aprendamos a no quedarnos quietos, sino a hacer lo que a nosotros como iglesia nos corresponde. Hoy vamos a aprender cuál es el papel que la iglesia tiene que desempeñar frente a situaciones de dificultad, de adversidad, frente a situaciones de dolor o enfermedad. Hoy vamos a aprender a resistir como Dios desea que nosotros lo hagamos. Y para eso vamos a iniciar aprendiendo el concepto de lo que es la resistencia. Y me voy a permitir leerles lo que encontré acerca de la resistencia. Encontré dos términos muy importantes. El primero dice, se entiende por resistencia la acción en la que una persona, animal, cosa u organización resiste o tiene la capacidad de resistirse, es decir, mantenerse firme y en posición. Y la segunda definición nos dice, la resistencia es entendida como la acción o capacidad de aguantar, tolerar u oponerse. Acabamos de descubrir un término y dos definiciones acerca de este mismo término. El primero que acabamos de leer, que nos dice que es mantenerse firmes y en posición, nos está hablando de un tipo de resistencia personal o social. Cuando una organización se opone a diferentes puntos de vista y se mantienen firme en su posición, ¿cierto? Y acabamos también de entender una segunda definición que nos habla de aguantar, tolerar y de oponerse. Esta definición está más orientada a lo físico o a lo que tiene que ver con un deportista, un atleta. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque son esas personas que toleran mucho dolor, mucho sufrimiento, pero entendiendo que más adelante, a causa de ese dolor y ese sufrimiento, van a lograr el éxito. Tienen una capacidad de aguantar impresionante. Y son dos definiciones que creo que enmarcan muy bien lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de resistir. Cuando yo recuerdo la palabra resistir, me voy muy a los ejemplos que nos da la misma palabra de Dios de ciertos personajes que han tenido que resistir o que tuvieron que resistir durante mucho tiempo, tuvieron que pasar muchas cosas para que hoy día nosotros pudiéramos conocer a Cristo en nuestra vida y pudiéramos anunciar la palabra de Dios. El primer ejemplo que quiero darles, sin duda, es el ejemplo de Jesús y sus discípulos. Cada vez que recuerdo la palabra resistir, me voy al ejemplo de Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Cómo todos los días se resistía y se oponía a la antigua manera en que los demás hacían las cosas y él establecía nuevas formas. Y cómo él resistía tanto dolor, tanto sufrimiento. Cómo resistió Jesús para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. A lo largo de la palabra de Dios descubrimos personajes como Juan el Bautista, que tuvo que resistir persecución, dolor y muchas cosas para que Jesús pudiera venir y anunciar la palabra. Vemos a Noé, que no fue entendido y comprendido por nadie ni tuvo que resistir muchísimo a causa de una promesa que Dios estableció en su vida y en la humanidad.
Vemos la vida de Pablo, que tuvo que resistir a todo lo que la gente le decía, tuvo que resistir al dolor, al hecho de estar encarcelado y aún así entender que lo que hacía, lo hacía por un propósito más grande que él, y era que la palabra de Dios pudiera ser anunciada y extendida por toda la tierra. Vemos a Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que tuvieron que resistir la presión de todo un pueblo, de toda una nación, por ellos no querer postrarse ante otros dioses que no fuera el Dios verdadero y el Dios real al que nosotros hoy adoramos. Y todos estos ejemplos nos demuestran que la iglesia, que tú y yo como hijos de Dios debemos resistirnos. Debemos tener presente ese término en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso quiero que iniciemos con 3 preguntas muy importantes que vamos a estar desarrollando a lo largo del mensaje. Primero, ¿qué tiene que ver la palabra resistencia con la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia es la resistencia? ¿Y por qué la iglesia debe resistirse? Son 3 preguntas que surgen a partir de eso que les comentaba anteriormente, de que el Señor había colocado en mi corazón la palabra resistir. ¿Por qué debemos resistir? ¿Por qué la iglesia debe mantener una posición de resistencia? ¿Por qué nosotros definitivamente somos la resistencia? Eso lo vamos a descubrir hoy a través de lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Y quiero regalarles inicialmente 3 versículos que nos van a demostrar definitivamente por qué debemos resistirnos. Iniciamos con Santiago 4:7 y dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es un versículo muy claro que nos dice que nosotros debemos resistir al diablo, resistir a todos los dardos de Satanás, resistir a todo lo que el mundo quiere ofrecernos, pero únicamente lo vamos a lograr si nos sometemos completamente a Dios. Es la única manera en que nosotros vamos a poder resistir a todo lo que el mundo ofrece, al sufrimiento, al dolor, a las dificultades, solo si nos sometemos a Dios. Luego vamos a leer ahora Mateo 24 del 11 al 14 y dice la palabra: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor también nos está diciendo, nos está dando una advertencia, nos está diciendo: hey, iglesia, van a venir muchas personas a decir cosas falsas, a enredar a los demás, pero la iglesia debe resistirse a todo eso. ¿Y cómo se resiste la iglesia a todo eso que es mentira y que el mundo quiere ofrecer? Nosotros anunciando la verdad. Esa es nuestra manera de resistirnos, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de paz, el mensaje de amor de parte de Dios a todo lugar. Y un tercer versículo que dice, Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El Señor también nos dejó muy claro cuál era el propósito de Satanás. Era venir a robar, matar y destruir. Pero también nos afirma cuál es el propósito de la iglesia. El propósito tuyo y mío como hijos de Dios, y es poder dar vida y vida abundante a los demás, porque así como yo recibo vida, yo puedo dar vida a los demás. Y creo que nos quedó suficientemente claro por qué debemos resistirnos. Debemos resistirnos porque de la única manera que vamos a poder librar todos los dardos de Satanás es sometiéndonos a Dios. Debemos resistirnos porque se levantarán muchos falsos profetas, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de salvación a la humanidad, y solo así nos mantendremos firmes. Y debemos resistirnos porque el propósito de Satanás es venir a matar, robar y destruir, pero tú y yo debemos dar vida y vida en abundancia, porque de eso es lo que hemos recibido. Y teniendo claro
lo que como iglesia debemos hacer, cuál es la posición que la iglesia debe tener, vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo Dios nos deja armas muy claras, nos deja una armadura muy bien establecida para nosotros poder resistir. Sabemos que a diferencia de otras personas, nosotros luchamos de manera espiritual. La lucha que nosotros como hijos de Dios tenemos no es física. Nosotros no tenemos por qué agredir a las personas de manera física, ni entrar en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Nosotros sabemos que nuestra responsabilidad es luchar en el mundo espiritual. Y el Señor, a través de su palabra, nos ha dejado palabra muy clara que define muy bien la armadura que tú y yo debemos portar para poder salir victoriosos de toda esta batalla. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 5:8. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y vamos a analizar un poquito acerca de este texto, donde se nos dice que debemos estar inicialmente alertas, debemos estar despiertos. Eso quiere decir que tú y yo debemos estar activos con todo lo que el Señor quiere colocar en nuestras manos para estar fuertes. ¿Con eso a qué me refiero? A que cada vez que nos convoquen al tiempo de oración, al tiempo de vigilia, a un tiempo de ayuno, a todo lo que a mí me pueda preparar para estar fuerte, yo debo ir a esos eventos, asistir y estar alerta todo el tiempo. Lo otro que nos dice es que debemos fortalecer nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe que cada día va de aumento en aumento. No debe ser una fe que mengue y que se deje tambalear por las situaciones adversas de nuestra vida. Todos hemos pasado por dificultades, todos vamos a pasar por persecuciones, pero nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, puesta en el Señor. Nuestra esperanza no depende de seres humanos, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y al final de todo este sufrimiento, al final de todo lo que Satanás quiere provocar en el mundo, tú te vas a mantener firme. Tú vas a estar cimentado sobre un fundamento sólido. El Señor te va a dar sustento, te va a sostener, pero solo si de verdad fortaleces tu fe, estás alerta, te vas a mantener firme. Ahora vamos a leer Efesios 6, del 10 al 13. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en los tiempos del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. El Señor nos está diciendo que debemos colocarnos toda la armadura que Él ha dispuesto para nosotros. No es colocarnos solo una parte, no es colocarnos la armadura con la que mejor me siento o con la que estoy más cómodo, no. El Señor está hablando de que somos sus guerreros y debemos usar toda la armadura para poderle hacer frente a Satanás, para poder estar firmes. Y miren que al final nos recuerda, y después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes.
Si nosotros portamos toda la armadura que el Señor ha dispuesto para nosotros, tenemos garantizada la victoria, tenemos garantizado el triunfo, pero debemos ser obedientes y portar toda la armadura de Dios. Por eso vamos a analizar muy detenidamente cada una de las partes de esa armadura y cómo nosotros debemos fortalecer cada parte de esa armadura. Vamos a leer Efesios 6:14. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Aquí nos están mencionando dos cosas muy importantes, las dos primeras armaduras. Primero, que nuestra ropa de batalla sea la verdad y nuestra protección sea la justicia. Cuando hablamos de la verdad, quiero citarles 1 de Juan 3:18 y miren lo que dice la palabra. Que el amor no quede en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nosotros como hijos de Dios debemos ser portadores de la verdad. Siempre con nuestras acciones debemos demostrar la verdad. Y nuestra mayor verdad es que Cristo vive en nuestro corazón. Eso debemos transmitírselo a todas las personas que aún no lo conocen. Pero no solamente hablarlo, sino demostrarlo con nuestra manera de comportarnos. Y cuando hablamos de justicia, podemos citar Proverbios 21:21. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Y Proverbios 8:20 nos dice, camino en rectitud por senderos de justicia. No es creernos más que los demás, pero sí es practicar la justicia que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Es ser justos, es no querer más para mí, menos para los otros. Es demostrar también con mi comportamiento lo justo que puedo ser a la luz de la palabra. Ahora vamos a ver la próxima armadura. Efesios 6:15. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Las buenas nuevas de la paz. Siempre debemos estar listos para anunciar la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar, a cualquier persona, sin importar su condición social, siempre estar listos para anunciar las buenas nuevas. Y vamos a leer Isaías 52:7. Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Gloria a Dios por esa palabra. Qué hermosos son los pies de todos los que anunciamos las buenas noticias. Yo me incluyo en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que ahí donde tú estás, has tenido la disposición, las ganas, y muchas veces nos dejamos amedrentar del miedo. Pero hoy Dios te está recordando que debes estar todo el tiempo listo para anunciar la palabra de Dios, para confesarle al mundo que el Dios al cual nosotros servimos reina por los siglos de los siglos, para que otras personas se enamoren de Él también. Y vamos a ver entonces ahora la siguiente parte de la armadura. Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Sobre todo, sobre todas las cosas, tomemos el escudo de la fe. Que tu fe pueda ser robusta, fuerte. Que tu fe no dude, que no dudes para nada de lo que Dios ya ha prometido, que no dudemos para nada de lo que Dios ya nos ha dicho que va a suceder. El Señor más adelante, antes de que llegáramos a este punto, nos recordaba que Él nos iba a sostener, que nos iba a sustentar, que cuando todo esto pasara nos iba a bendecir. Y mi fe debe creer fielmente en esa promesa de parte de Dios. Vamos a leer Mateo 21:21. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Miren lo que Jesús le está enseñando a los discípulos.
Si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas maravillosas. Si nosotros tenemos fe y no cuestionamos lo que Dios ha dicho y no cuestionamos lo que Él ha establecido en su palabra, vamos a lograr cosas sorprendentes en el nombre de Jesús, claro está. Ahora vamos a ver otra parte de la armadura. Efesios 6:17 dice: pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos revelan dos armaduras más. Primero el casco de la salvación y luego nos dan la espada, que es la palabra de Dios. Y cuando se refiere al casco de la salvación es que tú y yo podamos recordar, no nos dejemos decir mentiras de los demás y que todo el tiempo tengamos presente que hemos sido salvos, que el Señor mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí para darnos salvación, para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Que eso no se nos olvide nunca. Salmos 62:6 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Y como este salmo hay muchísimos salmos que nos recuerdan que solo el Señor es nuestra salvación, que solo en Él hay salvación. Y ahora vamos a ver con respecto a la espada, que es la palabra que el Señor nos ha dado. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y me gusta mucho este versículo porque nos demuestra o nos dice mejor que debemos escudriñar la palabra de Dios. De nada me sirve tener una armadura, tener una espada que no voy a afilar, que no voy a cuidar, porque en el momento en el que venga la guerra, la tribulación, no me va a servir como una buena herramienta de pelea. Entonces yo debo escudriñar la palabra de Dios todo el tiempo, estudiarla bajo la dirección del Espíritu Santo, decirle al Señor: yo quiero aprender más, pero también disponer mi corazón para llenarme de la palabra de Dios. Porque cuando venga la crisis, la dificultad, la adversidad, incluso se pasee la muerte por tu casa, por tu barrio, entonces tú vas a tener palabra con que defenderte y esa palabra te va a permitir a ti ser resguardado por el amor de Dios. Te va a permitir a ti librarte de cualquier situación adversa o mala que quiera tocarte. Vamos a leer ahora Efesios 6:18. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo. Y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténgase bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Aquí nos está diciendo el Señor que sobre todas las cosas nunca dejemos de orar, que nos mantengamos despiertos y vigilando todo el tiempo. Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos los vuelve a confirmar. Nunca dejen de orar. Y Santiago 5:16 nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Miren la recomendación que nos dan a través de Santiago, que nunca oremos los unos por los otros. Y creo que es algo que como iglesia estamos haciendo. Nos estamos levantando todos los días a orar, oramos por nuestros hermanos, incluso por personas que no asisten a nuestra iglesia y piden ayuda, y está muy bien que lo hagamos. Está muy bien que no seamos indiferentes ante esas cosas. La iglesia solo va a poder resistir al enemigo, a Satanás, a todo lo que el enemigo quiera colocar en nuestra vida, utilizando toda esta armadura, utilizando la verdad,
como parte de su vida, siendo justos a la luz de la palabra, anunciando la buena noticia a toda persona en todo tiempo y en todos los lugares, fortaleciendo nuestra fe todos los días, nutriéndonos cada vez más de la palabra. Se nutre nuestra fe, nos hacemos fuertes, escuchando a otras personas hablar de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso va a fortalecer nuestra fe, recordando que somos salvos todo el tiempo, recordando ese sacrificio hermoso que hizo Jesucristo en la cruz para que tú y yo fuéramos salvos, defendiéndonos todo el tiempo con la palabra de Dios. Si no te nutres de la palabra, no vas a poder defenderte, vas a ser un cristiano indefenso y fácilmente el enemigo va a poder arrastrarte y zarandearte. Pero si tú te nutres de la palabra de Dios y la atesoras en tu corazón, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa adversidad o cualquier cosa que quiera hacerte frente, vas a tener una palabra de parte de Dios para defenderte. Y en todo tiempo, iglesia, no dejemos de orar. Es importante que aprendamos que colocándonos toda esta armadura, la iglesia resiste. Hoy día están sucediendo muchísimas cosas complicadas en nuestro país. Cada vez que vemos las noticias, vemos solo noticias de tristeza, noticias de dolor y muy pocas noticias felices, muy pocas noticias alentadoras. Pero a veces como hijos de Dios se nos olvida que nosotros somos más fuertes en la oración que haciendo lo humanamente posible. De nada nos sirve ponernos a discutir, a hablar, a comentar con otros lo que está sucediendo si tú como hijo de Dios no cumples con tu tarea. Nuestra tarea es resistir de rodillas, levantando nuestras manos y orando a favor del que aún no conoce a Cristo. Colocándonos en posición de guerra, ahí dispuestos a orar, dispuestos a resistir en amor, demostrándole a los demás que la única manera de salir victoriosos de toda situación difícil que podamos enfrentar es reconociendo a Cristo en nuestra vida. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Portando toda la armadura de Dios todos los días, fortaleciendo nuestra fe, creciendo, siendo ejemplo para otras personas en amor. De esa manera, tú y yo podemos resistir. La iglesia está llamada a resistir confiando en que Dios hará y nos dará la victoria. Aunque hoy nosotros no podamos ver los resultados, no podamos ver el éxito que queremos, nosotros estamos confiados de que el Señor ha prometido sostenernos, sustentarnos, bendecirnos, cimentarnos sobre un fundamento sólido. Y porque yo confío en eso, yo no dejo de resistir, yo no dejo de orar, no dejo de escudriñar su palabra, no dejo de seguir conectado a la fuente que es Cristo. Por eso debemos resistir, iglesia. Por último, quiero regalarles Romanos 5:4, que dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Gloria a Dios por esa palabra que el Señor nos ha dado. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Yo estoy convencida de que el Señor me va a sostener, va a restaurar todo lo que el enemigo ha querido quitar, va a tenerme y me va a fundamentar sobre un fundamento sólido. Yo estoy convencida de eso y por eso resisto. No resisto solamente por resistir. Resisto porque tengo mi confianza puesta en Cristo Jesús. Tengo mi confianza puesta en Dios, de que Él aparejará todas las cosas y que llegará bendición a esta tierra. Que el Señor va a nutrir esta tierra y va a traer restitución de todo lo que el enemigo ha querido robar, todo lo que el enemigo ha querido quitar y ha querido destruir. El Señor lo va a reponer y va a traer una bendición doble y un avivamiento sobrenatural sobre nuestra nación, sobre nuestro país. Pero tú y yo debemos hacer nuestra tarea, debemos resistir. Por último, quiero regalarles una frase, quiero que la guardes en tu corazón. La resistencia no es solo la capacidad para soportar algo difícil, sino también la capacidad para convertirlo en algo glorioso.
Cuando tú y yo, iglesia, resistimos en el Señor, resistimos en el nombre de Jesús, estamos convirtiendo el dolor en alegría, estamos convirtiendo la muerte en vida, estamos cambiando de dirección todo lo que Satanás ha querido provocar en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra familia, incluso en la iglesia. Cuando tú y yo resistimos en amor, en oración, a través de la verdad, con justicia, fortalecemos nuestra fe, el Señor está cambiando todo a nuestro favor. El Señor está colocando las cosas de manera diferente y está glorificándose a través de lo que antes parecía una dificultad, una adversidad o un momento doloroso. Confía en el Señor y sigue resistiendo y cree que obtendremos la victoria. Ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Así que ahí donde tú estás, quiero que dispongas tu corazón para afianzar este mensaje en tu vida, para que salgas de este tiempo de enseñanza convencido de que debes resistir a Satanás, resistir a todo lo que Satanás ha colocado en el mundo para distraer a la humanidad, para traer muerte, desolación, tristeza. Debemos resistir en el nombre de Jesús, resistir en Cristo Jesús. Bueno, iglesia, fue un placer estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.